Apropiación artística o apropiacionismo. Es un movimiento artístico en el que el artista usa para elaborar su obra elementos de otras personas ajenas. Esto surge al final de la década del 70 y comienzos de los 80 en Nueva York. Se trata de crear una reinterpretación artística a partir de una obra de arte ya existente. Podemos ver ejemplos como son, por ejemplo, La Noche Estrellada de Van Gogh, que fue recreada utilizando, por ejemplo, imágenes del Principito, o se utilizó para una tapa de los discos de los Beatles. También se trabajó con una ciudad McDonald's, una ciudad moderna con el cartel de McDonald's. También se trabajó desde la parte de los cómics, donde se representa a Batman. Podemos ver otros ejemplos donde la Mona Lisa también se trabajó sacándose una selfie gordita al estilo de Botero, o también se utilizó para hacer una propaganda de los Ramones con la Mona Lisa. Otra de las obras que se tomó para apropiacionismo es El Grito de Munch, que fue representada a través del Simpson. Otra de ellas es El Beso de Klimt, y también El Nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, que fue representado por superhéroes. Y otro tema que vamos a trabajar en cuanto a la observación que vamos a hacer es sobre la manera de pintar del postimpresionismo. Este es un movimiento artístico que se desarrolló durante la década del 1980 y principios del 1900. En las características de la pintura eran trabajar con tonalidades saturadas y dejar la impresión del pincel, la marca de la pintura por sus pinceladas gruesas, y de esa manera generaban textura. Podemos nombrar a diferentes referentes como Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Seurat, Gauguin. Acá en el video yo les voy a mostrar de qué manera pueden ustedes trabajar la pincelada mediante fibras o lápices de colores, como así. Lo primero que vamos a hacer en la hoja es hacer el recuadro de 1 centímetro de lado y en el margen inferior colocar el nombre. Posteriormente voy a comenzar a dibujar una composición, en este caso un paisaje. O sea, recuerden lo que es el apropiacionismo. Trabajo sobre una obra ya creada de un pintor, la dibujo en mi hoja y comienzo a trabajar con las características propias del impresionismo. El impresionismo, como lo dice, es dejar la impresión en la pintura. No se pinta de manera corrida como lo hacemos comúnmente. Por ejemplo, dejo de lado esa pintura que yo hacía de esta manera. En el impresionismo esto no corresponde. Esto no se realiza para las obras impresionistas, sino que se trabajan de la siguiente manera. En este caso yo lo voy a representar con lápices que pueden ser también con fibras. Dejar la impresión del pincel, como lo hacían los pintores de aquella época, como habrán observado en las obras especialmente de Vincent Van Gogh. Entonces, por ejemplo, para el cielo, represento con líneas cubriendo la zona del cielo como si fuesen las pinceladas. Voy a ir mechando con colores azules y de esa manera voy completando todo este sector. Por ejemplo, yo voy a representar el cielo. Puedo utilizar algunos tonos violáceos también para trabajarlo. Si bien Van Gogh trabajaba con movimientos espiralados para representar el movimiento del viento, también lo puedo lograr.
Ahora voy a continuar con los tonos marrones, que es para pintar la zona que yo tengo delimitada en mi dibujo, que representarían las montañas. Para eso voy a usar marrones, puedo utilizar algo de verdes y, por qué no, algún tono amarillo. Entonces comienzo a trabajar con líneas cortas, como si simulando la pincelada. Puedo intercalar con otro marrón y, por qué no, con alguna parte un tono amarillo para darle más colorido y volumen también a la composición. Puedo llegar a mechar también con algo de verde, no pinceladas demasiado largas, no más de medio centímetro cada una. Ahí coloco algo de verde para dar sensación de pasto, de follaje que hay en la montaña. Y así continúo toda la composición. Ahora voy a comenzar a trabajar con verdes la copa de los árboles. Puedo cambiar el sentido de las líneas. En el ejemplo que yo les doy, en el apunte también dice que se puede trabajar con tiritas de papel, con collage. Eso también se puede representar. Cada tirita de papel va a representar una pincelada impresionista. Para el tronco de los árboles puedo trabajarlos con marrones. Y así sucesivamente se va completando lo que sería el paisaje, ¿no es cierto?, con las características de las pinceladas propias del impresionismo. Acá se los acerco para que lo vean mejor. Y de esta manera completan toda la composición. Se los acerco así para que ustedes lo puedan apreciar. Está el paisaje dibujado en lápiz. Posteriormente vamos a comenzar con la pintura con témpera. Como en el postimpresionismo, como la palabra lo dice, dejar la impresión de la pintura del pincel en la tela, lo hacían los pintores. Nosotros en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a comenzar a trabajar con pinceladas cortas, no a pintar con el ida y vuelta como comúnmente hacemos, sino en dejar la impresión de la pintura en la hoja, del pincel, el largo del pincel. Comienzo pintando el cielo. Tomo un sector de celeste y comienzo a trabajar con pinceladas. La témpera trato de trabajarla con muy poquitita agua, no muy espesa como en este caso porque no corre, pero tampoco poniéndole grandes cantidades de agua porque se malogra el trabajo. Entonces, como les decía, para que corra se le pone muy poquitita agua y sigo aplicando las pinceladas. Yo en este caso voy a trabajar con el cielo, puedo trabajar con el cielo de remolinos como lo hacía Van Gogh. Acá voy a mechar e intercalar pinceladas azules sobre las celestes para ir llenando la hoja. ¿Ven cómo yo voy dejando las pinceladitas que se ven? La impresión del pincel. Puedo intercalar con algo de blanco. Sigo con el azul y el celeste. Y así hasta terminar todo el sector del cielo. Siempre empiecen cuando trabajan con témpera desde el fondo y después sigan con las figuras. En este caso yo voy a seguir después con lo que sería el sector de montañas. Bueno, yo acá trabajo solamente media
composición. Como les decía, puedo seguir mechando blanco. Puede quedar textura, volumen, el volumen de la pintura. Se los acerco para que lo vean. Y ahora seguimos con lo que sería el sector de los árboles. Limpio bien el pincel cuando voy a cambiar de color y voy a seguir con los tonos verdosos. Puedo cambiar la dirección de la pincelada. Puedo hacer pinceladas en sentido vertical y se van fusionando con el cielo. Tomo otro color, otro verde más oscuro y lo voy intercambiando. De esa manera tengo trabajado lo que serían los árboles. Voy a seguir con el tallito, con el tronco del árbol y con algo de las montañas. Y de esta manera determino el ejemplo de cómo trabajar el postimpresionismo con témpera. Como les dije antes, voy a lavar bien el pincel. Voy a cambiar, voy a trabajar con algo de marrón, bueno, lo que sería el tronco del árbol, y voy a ir trabajando también las montañas. La puedo mechar con algo de amarillo, con otro tono de marrón. Si ustedes ven cómo formar el marrón, se forma con amarillo y rojo en mismas cantidades y mínima la cantidad del azul. ¿Por qué? Porque el azul, si ustedes ponen igual cantidad que de amarillo y de rojo, se lo lleva a un gris oscuro casi negro. Por lo tanto, no es conveniente mezclarlo de esa manera. Recuerden que para trabajar con témpera no tienen que tener todos los colores, con que tengan amarillo, rojo, azul, o sea, los primarios, blanco y negro, es suficiente, porque con eso forman la cantidad de colores que ustedes quieran. Está en el primer trabajo práctico donde habla de cómo se mezclan los colores. Bueno, de esta manera ya avancé bastante con lo que serían las montañas, cielo y árboles. Es una manera muy rápida de pintar. No tenemos que estar pendientes de que si me queda alguna imperfección, porque se disipa con